Bueno, uno de los temas que más polémica ha causado en los últimos meses y que probablemente condiciona en buena medida la agenda regional europea y, por qué no, la agenda global, es el de una serie de reformas constitucionales que se están llevando a cabo en Hungría por el primer ministro Viktor Orbán. Yo pensaría que lo que está ocurriendo en Hungría es importante por tres razones principales: por lo que significa para Europa, por lo que significa Hungría como ejemplo de animal político y, en tercer lugar, por las implicaciones que tiene desde el punto de vista de la soberanía, los derechos humanos, la democracia y muchos temas que están en el corazón precisamente de la discusión. En cuanto a lo primero, el significado y el reto que implica para Europa, yo creo que se dan dos sentidos. En primer lugar, hay que recordar que Hungría fue uno de los países en un principio más activos en cuanto a la disidencia en contra de la Unión Soviética. Precisamente Viktor Orbán, y es una de las cosas que más se le critica ahora, fue uno de los más activos militantes en contra del comunismo soviético. En el 56 precisamente fue uno de los que participó en ese alzamiento contra el régimen stalinista. Ahora, con una serie de reformas que ha anunciado, que aumentan las prerrogativas del Ejecutivo, que en términos de un Estado laico pueden ser leídas como una regresión, parece abandonar muchos de esos propósitos que había emprendido en los años 50 y en los años 60 como líder estudiantil. Para Europa es un gran reto porque algunas de las medidas o algunas de las inclusiones de la Constitución que quiere Orbán van en contra del espíritu comunitario, van en contra de la diversidad, van en contra de un Estado cada vez más laico, van en contra de una independencia de poderes. Y en esa medida lo que vemos es que las revoluciones necesitan tiempo para madurar, cosa que a Europa probablemente le cueste mucho entender. Hay un antecedente importante para la Unión Europea y es el del gobierno austriaco de Georg Haider, quien también desafió abiertamente a la Unión Europea y terminó triunfando la Unión Europea, terminó triunfando la presión de las autoridades comunitarias sobre el proyecto de Haider, que chocaba precisamente con los intereses europeos. Ahora hay un nuevo desafío, si se quiere, y habrá que ver de qué forma Europa, que ya empezó su presión, habrá que ver qué tanta influencia tiene esa presión europea. En segundo lugar, me parece interesante lo que pasa en Hungría, porque es uno de los países, insisto, con una tradición democrática bastante reciente, luego de una historia traumática por lo que fue la intervención soviética del 56, por lo que fue la emancipación final cuando se acabó la década de los 80 de la Unión Soviética. Y lo que vemos es que la democracia húngara tiene una prueba de fuego. Habrá que ver hasta qué punto le alcanzan los consensos a Viktor Orbán. Hay un antecedente en la política húngara cuando estaba el primer ministro Ferenc Gyurcsány. Se enfrenta abiertamente al Parlamento, se enfrentó abiertamente a la gente cuando confesó, bueno, sin quererlo, lo están grabando en un encuentro de su partido y reconoce que le ha mentido a la gente. Ahí Hungría tuvo una crisis política que no se asemeja en envergadura a esta. Por lo tanto, digamos que para Hungría, como joven democracia en el este de Europa, constituye un gran reto. Y en tercer lugar, hay un gran debate con respecto a cuál es el alcance, cuál es la autonomía que tienen los estados frente a las instituciones comunitarias hoy en día en Europa. ¿Será que es la misma autonomía la que goza un país como Francia, la que goza un país como Hungría? Uno que piensa, por ejemplo, si esto que está pasando en Hungría hubiera pasado en Francia, hubiera pasado en Alemania o incluso en el mismo Reino Unido, habría una respuesta de las autoridades comunitarias como la que hay en este momento en contra de Viktor Orbán y Hungría. Acordémonos que hace relativamente poco tiempo Sarkozy firmó la expulsión de algunos ciudadanos gitanos, y aunque hubo una presión por parte de las instituciones comunitarias, no se puede comparar esa presión con la que hoy se ejerce sobre Hungría. Entonces hay un gran debate de si esa presión se ejerce de manera más flagrante y más fehaciente por ser Hungría un país con menos prerrogativas dentro del seno de la Unión. Yo pensaría, como para terminar, que esos tres puntos subrayan la importancia que tiene hoy en día la situación en Hungría.